Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Cómo esa fe valiente se agarra en la realidad de que Dios es un Dios fiel. Tú puedes glorificar el nombre del Señor por eso. Aleluya. Tú puedes adorar al Señor porque nuestra vida no está basada en lo que las circunstancias terrenales o lo que nuestras emociones quieran decir. Nuestra vida está basada en la seguridad de la fidelidad de Dios que se encuentra en las Escrituras. Mire, amado, la base de nuestras convicciones tiene que estar basada en esta realidad. No podemos vivir vidas estables si un día creemos que Dios es fiel y al otro día cae la duda en nuestros corazones. Muchas veces no vivimos vidas estables porque un día estamos rebosantes del gozo de la palabra que Dios nos ha dado y cómo esa palabra nos ha ministrado, y luego nuestras emociones y nuestros pensamientos inundan de duda nuestro corazón y ponemos en duda lo que Dios ha dicho. Eso es un área de las que Dios me ha ministrado a mí. Si Dios te ha dado una palabra, no claudiques entre dos pensamientos. Sostente agarrada en esa palabra, dando gracias y caminando en fe hacia lo que Dios ha establecido. ¿Por qué, amado? Porque Dios no cambia. Eso es una cosa gloriosa. Dice la Escritura que no solamente no cambia, dice la Escritura que en Él no hay sombra de variación. Usted sabe cuántos de ustedes, aún hasta el día de hoy, porque yo todavía juego con las sombras, se para y mira la sombra y nos gusta jugar, porque los que estamos un poquito, como dice, mi suegra fue misionera en Honduras por muchos años, en la frontera entre Honduras y El Salvador. Y cuando en una de sus visitas me dijo: "Ay, Rosemary, qué hermosa tú estás". Y yo dije: ay, mi suegra. Ella se está riendo porque sabe lo que voy. Mi suegra me está encontrando hermosa. Y me dice: "No, lo que te quiero decir es que en Honduras aprendí que hermoso significa que estás gordito y tú estás bien hermosa". Yo le dije: "Gracias, suegra. Gracias". Pero la gente que estamos hermosos o bien hermosos, nos encanta mirarnos en la sombra, porque cuando nos miramos en la sombra, ¿qué sucede? Varía nuestro cuerpo. El cuerpo, lo que nosotros tenemos, cambia en el entorno de las sombras. Pero el Dios en que usted y yo servimos, dice la Escritura, que en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo Dios de ayer, Él es el mismo Dios de hoy y Él es el mismo Dios de mañana. Lo que Él dijo sobre tu vida, Él lo hará. Él lo hará. Gloria al nombre del Señor. Él es inmutable. Él no dice algo hoy y mañana se arrepiente. No, Dios no es un ser humano. Dios es un Dios de pactos. Hace semanas que Dios me está hablando sobre los pactos. Y yo agarré esa clase en el curso de matrimonios para toda la vida. Después agarré esa clase en el curso de padres para toda la vida. Y la importancia de los pactos a través de las Escrituras, porque Dios es un Dios que pacta con la humanidad. Y sus pactos no se quebrantan. Nosotros podemos quebrantar nuestra parte del contrato, pero cuando Dios pacta con sus hijos, el pacto de Él no se quiebra. Y el pacto de Dios para con nosotros, iglesia, es que su amor es eterno. Que Él nos ama tal como somos. Gloria al nombre del Señor. En esta semana, haciendo unas lecturas de mi clase, leí en un libro Dinámicas Familiares a través de la vida de José, la túnica del padre, y voy a mencionar 3 puntos de ahí que me impactaron sobre el tema de la fidelidad y sobre el tema de la importancia de concentrarnos en lo que la palabra dice. Centenares de estudios psicológicos demuestran categóricamente
que lo que creemos sobre nuestras circunstancias, sobre el futuro, sobre nosotros mismos y sobre el significado de nuestra situación afecta a cómo nos sentimos y por ende a cómo actuamos. Por eso la importancia de centrarnos en la realidad de lo que la palabra dice, porque cuando yo me ubico en lo que la palabra dice, eso va a afectar mi forma de pensar y mi forma de actuar, y me voy a alinear con lo que la Escritura dice. Otro de los pensamientos que me impactó es: lo que yo creo irremediablemente afecta mi conducta. Lo que yo creo irremediablemente afecta mi conducta. Si yo creo que yo no soy capaz, si yo creo que yo no puedo, si yo creo que yo no tengo las herramientas, me va a hacer una persona insegura. Pero si yo creo que pese a mis situaciones, Dios es un Dios fiel, que cumple lo que dice, yo voy a marchar hacia aquello, lo que Dios me ha encomendado hacer. Tenemos que agarrar la palabra. Yo lo creo, y como lo que yo creo afecta a mi conducta, yo me voy a agarrar de esa palabra y me voy a estar caminando como viendo al invisible. No por lo que mis ojos ven, sino por lo que la fe me dicta. Y el otro punto es: la fe nos ayuda a reinterpretar la narrativa de nuestra vida, entendiendo el propósito grande de Dios en medio y a pesar de las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Mi vida a lo mejor no es lo que yo planeaba o lo que yo pensaba que era. A lo mejor tú te hacías todavía en tu país, siempre pensaba, cuando estudiaba esto en Wilmer, pensaba en Mauricio, y dicen ahora estamos en Estados Unidos, otro lugar. Muchos de ustedes, ¿qué hacemos en la ciudad de San Antonio? Porque Dios sabe el porqué de las cosas, y la fe me ayuda a interpretar esa narrativa. Yo se supone que estuviera allá, pero hoy Dios me tiene en este lugar, porque en la narrativa de la historia de mi vida, Dios me quiere en este lugar, en este momento, en esta situación, para un propósito: fortalecer mi fe, creer en la palabra y ser de impacto y de bendición a las demás personas. Por lo tanto, la única realidad que tú debes atesorar en tu corazón es la verdad de que Dios no cambia, que Dios es fiel, y lo que dijo en su palabra, Él lo va a cumplir. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13, en la traducción lenguaje actual, me gusta cómo dice esta porción. Dice: esto nos recuerda, esto es verdad, si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos sus reinados. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe sus promesas. Amén. Cristo permanece fiel. En la Reina Valera, esa misma porción dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es Él. Dios no puede mentir. Dios no puede romper una promesa que hizo. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, en este lugar, como me habló a mí. Si Él te hizo una promesa, Dios va a cumplir lo que dijo. No te desesperes. Dios te va formando, pero lo que Él pronunció con sus labios se cumplirá. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es fidelidad? ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios es un Dios fiel? La fidelidad es una característica de alguien que es leal, en quien se puede confiar, creer, porque es honesto y respetable. Dios es un Dios fiel, es un Dios leal a su palabra. Gloria al nombre del Señor, y nos ama como somos. En 2 de Timoteo, que la acabamos de leer aquí, que está todavía en pantalla, vemos un contraste entre la fidelidad y la infidelidad. Se hallan contrastadas. La infidelidad es uno de los pecados más prominentes en el día de hoy.
La gente es infiel. Si nos fijamos en el mundo de los negocios, salvo por raras excepciones, vemos que los hombres no están ligados con la palabra que empeñan. Dicen una palabra, pero no cumplen la palabra. Por eso recurrimos a los contratos y hoy en día la gente es tan infiel que aún firmando contratos, la gente no responde a los contratos. Si vamos a la esfera social y nos detenemos a considerar la institución sagrada del matrimonio, observamos que la infidelidad conyugal es la que más abunda. Lo que antes eran lazos sagrados del matrimonio en el que los cónyuges se paraban delante del Señor y del pastor, pero realmente la ceremonia es delante de Dios y las personas se prometían fidelidad mutua, se quebrantan estos votos con la misma facilidad con que nos cambiamos un vestido. Tristemente. Si nos trasladamos al marco eclesial, o sea, a la iglesia, a la comunidad cristiana, sabemos que muchos de los que un día levantaron su mano y aceptaron a Jesús como su Salvador, prometiendo servir al Señor con fidelidad, pasaron los años y aquella promesa que hicieron se ha quedado en el baúl de los recuerdos. Porque han visto a Dios como un Dios, como si fuera un mago de la lámpara de Aladino. Yo te sirvo si tú me haces, yo hago si tú me das. Y el servicio a Dios no puede estar condicionado. Nosotros amamos y servimos a Dios, nos dé o no nos dé, solamente porque la gracia de Él nos limpió del pecado, nos guarda de la muerte eterna, pero nos permite disfrutar desde hoy la vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Señor. Piense usted por un momento, esto es una pregunta para consumo propio. ¿Cuántas veces hemos sido infieles? Y estoy hablando de su relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos sido infieles? Piénselo. ¿Cuántas veces hemos llorado como Pedro? Pero regocíjese porque aún siendo infieles, Dios sigue siendo fiel. Él no es como los seres humanos, que el ser humano lo defraudas y te dice, me fallaste y ya, pongo una línea y tú allá y yo acá. No, le fallamos a Dios y como dice 2 Timoteo, Él, aunque seamos infieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe sus promesas. Gloria al nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, ese versículo me encanta. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Pero aquí está la clave, con quien guarda el pacto. Si usted tiene su Biblia, márquelo. A los que le aman y guardan sus mandamientos. Sí, amén, amén. Hasta 1000 generaciones. A los que le aman y guardan sus mandamientos. Gloria a Dios. Dios es fiel. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dos características de quien es fiel. Es una persona que es leal y es una persona que es constante. Está continuamente a nuestro lado. Gloria al nombre del Señor. Salmo 36:5 dice, pero tu misericordia, Señor, llega a los cielos. Tu fidelidad se extiende hasta las nubes. Gloria al nombre del Señor. Dios nunca olvida su palabra. La fidelidad de Dios es constante, no fluctúa. Ustedes saben, cuando nosotros nos ponemos a pensar en esa realidad, que a veces pensamos, esto está bajando, está fluctúando, no me va a dar, deja que cuidar y extender este producto o esta comida porque no hay, fluctúa. Gloria al nombre del Señor. Voy a tomar un poquito de agua por mi garganta. Sí, Señor. Con Dios no es así. El amor de Dios es constante. La fidelidad de Dios es constante. Cuando usted, el enemigo, le quiera engañar y decir, tú
tú no sirves, tú no vales, Dios no tiene nada contigo, recuérdale, Dios es un Dios Sí, así es. fiel, que es constante. Él nunca olvida ni falta a su palabra. Nunca las pronuncia con vacilación ni renuncia a ellas. El Señor se ha comprometido a cumplir cada palabra y cada pacto establecido. No solo escuches lo que yo te estoy diciendo y asientas con tu mente, con tu cabeza positivamente. Créelo. Amén. Créelo en tu corazón Sí, Señor. hoy. Que Dios es un Dios fiel. Que lo que pasó en tu niñez, en tu vida, en tu matrimonio, en tus situaciones, ya quedó en el pasado. No sigas arrastrando esa cobija. Así es. Dios te ha transformado. Su poder está sobre tu vida. Y nuestras vidas tienen que seguir dirigiéndose por la realidad de que Dios es un Dios fiel y que Dios es un Dios que ama. Cuando nosotros lo creemos, no nada más lo afirmamos con nuestro conocimiento, sino que lo internalizamos. Hay un cambio de paradigma en nuestra vida. Hay un cambio de perspectiva. Se mueve un shift y decimos, espérate, yo no he disfrutado mi vida. He estado siempre entre 1 y 2, pero la realidad es que Dios me ama. Que esta verdad te invita a tomar la decisión desde este momento, comenzar a caminar y a disfrutar en esa verdad. Y no por lo que te dicen tus sentimientos y tus emociones. Vamos a ver la fidelidad de Dios en la naturaleza, en la historia y en sus promesas. La primera parte que voy a hablar de la fidelidad de Dios es en la naturaleza. Génesis capítulo 8, 22 dice: mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. La fidelidad de Dios en la naturaleza nos dice que Dios es un Dios de provisión. Aleluya. La segunda parte de esta fidelidad es en la historia. Dios es un Dios fiel en sus cuidados y su misericordia. Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16 dice: entonces el Señor le dijo: debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña y que allí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Esto es Dios hablándole a la nación de Israel y dice: pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de eso saldrán de allí con grandes riquezas. Y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. Esta promesa fue hecha a Abraham. Después de Abraham, sus descendientes gemían en Egipto por 400 años porque fueron esclavizados. ¿Se había olvidado Dios de sus promesas? En ninguna manera, porque pasados los 400 años salieron de allí liberados del yugo del pecado. Gloria al Señor. Y en el mismo día en que se cumplieron los 430 años, todo el pueblo del Señor salió marchando de aquel país, porque Dios es un Dios fiel. Gloria al Señor. La fidelidad de Dios la vemos en la historia cuando le prometió a su Hijo a la humanidad. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todas las promesas de Dios han sido cumplidas. ¿Cuál es la promesa que falta para que la iglesia vea? La promesa de que Él vuelve a recoger a su novia, a la iglesia. Por eso usted y yo tenemos que servir a Dios y en nuestro amor a Él, cumplir el mandato de Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente para nosotros, pero también para que otros vengan al conocimiento del Señor. Por último, ¿cómo vemos la fidelidad de Dios? En sus promesas, en su constancia. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar, o sea, sin dudar, dice en otra versión, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Así es. ¿Cómo usted cree que los mártires del Antiguo Testamento y los mártires que existen hasta el día de hoy en países oprimidos, donde muchos pagan con su vida su fe, pueden tolerar maltratos y hasta la muerte? Porque su vida no está enfocada en lo terrenal, su vida está enfocada en la fidelidad de Dios y que nuestra vida será eternamente para con el Señor. Gloria al Señor. En la traducción de lenguaje actual, esa versión dice: no lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Descansamos con seguridad absoluta en las promesas que Dios nos da en las Escrituras. O tú las lees simplemente para sentirte bien, pero cuando te llega el momento de prueba, tu corazón se olvida de lo que dice ahí. Recuerda, medita en esto. En todas las relaciones de Dios con su pueblo, Dios es un Dios que no lo oigo. Dios es un Dios. Dios es un Dios. Dios es un Dios fiel. Y en Él podemos confiar plenamente. Esta verdad se debe internalizar en nuestra vida y debemos creer y disfrutar del cuidado y de la fidelidad de Dios. Si algo yo quiero que usted se lleve hoy es esa palabra, que usted la tome y que con todos los días usted diga: Dios, tú eres un Dios fiel, hasta que esa verdad se grabe en mi mente y en mi corazón y usted pueda vivir a través de esa perspectiva. Porque una cosa es aceptar la verdad bíblica como está ahí, la verdad de la fidelidad de Dios como está en las Escrituras, y otra muy diferente es actuar de acuerdo con esa verdad. Yo con mi mente puedo decir: sí, Dios es un Dios fiel, pero mi vida no se ajusta a creer que Dios es un Dios fiel. Gloria al Señor. Si nuestra vida, si nosotros no creemos esto, hay un juguete que en Puerto Rico se llama yo-yo. Ustedes saben lo que acá también. ¿Ustedes saben que uno juega con? Bueno, en mi época, eso era de los juguetitos que nos daban en las piñatas. Que usted se ponía el hilo en la mano y era jugando todo el día, sube y baja el yo-yo. Yo nada más aprendí a hacerlo para arriba y para abajo, pero mis hermanos lo echaban para el frente, para arriba, y eran diestros con el yo-yo, porque el yo-yo tiene la facilidad de subir y de bajar. Si nosotros no vivimos de acuerdo a la verdad de la Escritura, que Dios es un Dios fiel, nuestra vida va a ser como un yo-yo, donde las emociones nos tienen un sub y baja. Cuando percibimos que Dios está con nosotros, estamos felices y estamos arriba, estoy tranquilo y disfruto de la fidelidad de Dios. Cuando mis situaciones se cambian y no siento a Dios o no lo percibo dentro de mí, entonces nos mantenemos lejanos en silencio, nos metimos en nuestra concha y claudicamos en los pensamientos y empezamos: ¿serás tú de verdad fiel? ¿Existirás tú de verdad? Pero el llamado de hoy a la iglesia es hacer un cambio de paradigma. Un paradigma es un patrón de pensamiento, una perspectiva, un caminar. El llamado de Dios es para que cambies tu perspectiva y que tu vida y tu fe valiente se demuestre por ser dirigida por la seguridad de que Dios es un Dios fiel y no dirigirte por tus emociones. Las emociones son malas consejeras. Sí, así es. Las emociones nos llevan a trastornar realidades. Y el enemigo muchas veces toma ventaja de nuestras emociones para hacernos claudicar. Pero amado, la realidad es que Dios nos ama con un amor eterno. La realidad es que Dios es un Dios fiel, que Él no cambia las promesas que le ha hecho a su pueblo, como leímos en Deuteronomio 7:9, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y que en los momentos de desafío en nuestras vidas no escuchemos los temores ni las voces de nuestro corazón, que las acallemos con la palabra de que Dios es un Dios fiel. Como dice Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar, sin ser como el yo-yo, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Concluyo diciendo esto, amado. La comprensión de la fidelidad de Dios nos libera de la inquietud, porque si estamos llenos de ansiedad, vemos nuestras situaciones con temor. Leía los otros días que muchas de las cosas que nosotros nos imaginamos y nos llenan ansiedad, muy pocas de ellas se hacen una realidad.
Pero mire el juego del enemigo de llenar nuestra mente de ansiedad para paralizarnos. Pero si su mente se mantiene mirando al Señor, no mirando el mañana con pesimismo y negando con nuestro proceder que Dios es fiel, Dios puede cumplir lo que promete. Dios lo puede cumplir. Los otros días saludaba a un pastor, no lo pude saludar porque no tenía voz, pero él me escribió: mantente creyendo en la palabra que Dios te ha dado. Camina por ella, sin duda en tu mente y en tu corazón, que a medida que tú vayas caminando, Dios va a ir abriendo las puertas y haciendo la provisión. Gloria al Señor. Debo tener presente de que en cada situación de mi vida estoy llamada a depositar mi confianza en el Señor. Gloria al Señor. Cuando descansamos como niños en las manos del Señor, tendremos paz en el corazón y tendremos la certeza de que pase lo que pase en nuestras vidas, Dios tiene el control de las situaciones. Sí, Señor. Esa verdad se tiene que hacer una realidad. Pase lo que pase. Como cristianos creemos que no nos va a pasar nada malo, pero tenemos que estar preparados para que pase lo que pase. Tener la certeza de que Dios está todavía sentado en su trono y sabe lo que está haciendo. ¿Cuál es el secreto? El secreto es vivir como hijos, amparados bajo sus alas. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo es esto? Tomando la decisión de nosotros vivir en su voluntad. Señor, esta es la voluntad tuya para mi vida. Esto es lo que la palabra dice. Ok, yo voy a empezar a caminar en la verdad que tú me dices. Sí, Señor. Pero el secreto está en vivir como hijos. Gloria a Dios. No como hermanos, no como primos, no como familiares lejanos. El secreto está en vivir como hijos. Amén. Números 23:19. Hace unos días lo compartí en Facebook. Nos recuerda que Dios no es como los mortales. Dios no cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Y cierro con una porción y una pregunta. Te invito a que te pongas de pie. Cuando te llenes de angustia, anota este versículo para que lo tengas en tu refrigerador, en tu recámara, en tu área de oración. No lo tengo ahí, no lo tengo ahí, sí, ahí está. Lucas 18:7. Hace unas mañanas yo estaba orando y Dios me trajo esta porción cuando yo le hacía una pregunta al Señor y dice: ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderle? Y la pregunta es: no. Dios nos responde y Dios nos hará justicia. Tanto es así que la Escritura dice que la justicia será reflejada como la luz del mediodía. Esa luz que nadie puede opacar, esa justicia va a estar sobre nosotros. Y la pregunta es: ¿cuál es tu decisión hoy al ver y escuchar a través de la palabra de Dios y las Escrituras que Dios es un Dios fiel? ¿Qué tú vas a hacer con esa realidad? Gloria a Dios. La respuesta está en tus manos. Nosotros te podemos decir, pero la respuesta de disfrutar esa verdad queda en tus manos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.